Voy a dar paso a Eva Villanueva, mi compañera. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días, Leticia. Pues aquí estamos. A ver, esto se está cargando, se termina de conectar Eva. En cualquier caso, junto con Eva va a estar, como decía, Darío García, analista de XTV. Darío, buenos días aquí también. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues yo os dejo a vosotros para que comentéis un poco cómo van los mercados y estaré muy atenta para ver qué es lo que pasa y enseguida vuelvo. Así que lo dejo en vuestras manos, Eva, Darío, hasta ahora. Pues hasta ahora, Leticia. Bueno, muy buenos días, Darío. Estamos observando a un mercado que nos mantiene expectantes. El IBEX acaba de perder los 8.100 puntos. Es verdad que arrancaba con dudas, parecía coger algo de vigor y parece que se desinfla. Vemos al DAX germano también con tímidas caídas y prácticamente inapreciable la subida de París o del Eurostock 50. No sé cómo podemos juzgar este movimiento. Bueno, pues en principio hay cierta divergencia, o empezamos a ver cierta divergencia en los mercados, porque mientras los índices americanos vuelven a cotizar en máximos históricos, y de hecho los futuros ahora mismo descuentan que haya nuevos máximos históricos en el contado a las 3:30, los índices los índices europeos parece que, bueno, pues se rezagan un poco. Hay cierto alineamiento en el caso, por ejemplo, del DAX alemán que comentabas, sobre, bueno, pues en este caso, movimientos de corrección que coinciden con el impulso o la recuperación en precio del bono alemán de referencia en Europa, entre otras cosas para el cálculo de la prima de riesgo. Entonces, el incremento en la rentabilidad real del bono está haciendo que los inversores encuentren esta divergencia con un amplio rango de diferencia y que, bueno, pues aparte de que coinciden los últimos máximos históricos en el DAX alemán y que se esperaban ciertas correcciones, parece ser que también este dato o esta señal proveniente de la renta fija alemana pues nos está dando señal de que eso pueda ser así. Voy a intentar sacaros el gráfico del DAX alemán para que veáis el detalle de lo que quiero decir, porque hay un alineamiento bastante evidente en cuanto a la evolución de la rentabilidad real del bono alemán con la evolución, en este caso alcista, del DAX alemán. Entonces, vamos a ver si me carga, lo pongo en pantalla completa y podremos apreciar este pequeño detalle, ¿vale? Lo que tenemos aquí ahora mismo en pantalla es la evolución del DAX alemán de prácticamente el último semestre del año 2020 y el inicio que llevamos del 2021, y ahora voy a superponer el gráfico del bono alemán encima, ¿de acuerdo? Como podemos ver, el gráfico del bono está cotizando en precio, ¿de acuerdo? No en rentabilidad. Y podemos observar cómo está invertido el gráfico. Si pongo el gráfico normal del Bund, podemos ver que mientras que el precio del Bund cae, el precio del índice alemán sube, mientras que cuando el precio del bono empieza a subir, es decir, la rentabilidad empieza a caer, es el índice alemán el que retrocede. Entonces, si invertimos el gráfico para mostrar un poco ese alineamiento, podemos ver en los círculos de color azul cómo cuando ha habido una caída en el precio muy brusca, recordemos que el gráfico del Bund está invertido, implica que hay una mejora en la rentabilidad del bono a través de los cupones y, bueno, de lo que se conoce como la yield, y que viene alineado con subidas en el DAX alemán. Está volviendo a ocurrir exactamente lo mismo durante las últimas 2 semanas, y esos picos de cotización en cuanto al bono coinciden con los picos máximos del DAX alemán, y las correcciones que estamos viviendo pues muestran prácticamente esa señal, más allá que el propio máximo histórico en el selectivo alemán. Y esto está generando también que, como el Bund es el bono de referencia en Europa para muchos aspectos, pues estamos viendo esas correcciones con carácter general en Europa, donde de hecho el IBEX 35 intentará aguantar la cotización por encima de los 8.000 puntos. Y ahí estaremos pendientes, ese umbral que tiene 8.088 en este momento. Mirando a valores protagonistas, Darío, bueno, en las últimas jornadas, ya me pierdo, en las últimas horas hemos tenido multitud de resultados empresariales, pero yo querría detenernos en el comportamiento que ahora mismo tenemos en el tiempo real de nuestro IBEX 35, un mercado en el que estamos viendo como Endesa, que bueno, se ve respaldado por las valoraciones de Goldman Sachs para su cartera, sube un
un 3,40%, también sube Enagas e Iberdrola, pero vemos al resto cotizar con caídas. Vemos además cómo pues, Solaria continúa con esa caída abultada que está acumulando en las últimas sesiones, y no sé cómo tendríamos que mirar al sector eléctrico en estos momentos, y no sé cuál sería tu favorito dentro de todos ellos. Bueno, recordemos que el sector energético en España hay una divergencia entre compañías que han utilizado combustibles fósiles como el petróleo o el gas natural para la generación de electricidad y que para aprovechar su estructura de costes están enfocándose más en el hidrógeno que en el uso de otro tipo de fuentes como la eólica o la solar, mientras otras como Iberdrola, Solaria, Siemens Gamesa y alguna otra también que tenemos en el continuo con ese mismo sesgo, pues están derivando directamente su negocio a la generación 100% sostenible, ¿no? Entonces, Endesa, entre otras, es una de las que está subiendo. Es cierto que la estructura que tiene Endesa ha sido muy buena y, de hecho, ha intentado, dentro de este segmento, ser de las primeras en recuperar su cotización previa al impacto del coronavirus. Aquí tenemos prácticamente la evolución en un año de Endesa dentro del gráfico y, bueno, pues la noticia respecto a sus resultados está propiciando que vuelva a niveles de soporte que estaban poniendo en peligro la cotización de la compañía por debajo de esos 21 euros por acción. Ahora mismo Endesa cotiza por encima de los 21,80. Es cierto que además ha abierto con un hueco alcista de 1,3% que no ha cerrado, por lo tanto es otro aspecto positivo a tener en cuenta porque la noticia de los resultados pues ha favorecido el sentimiento inversor hacia esta compañía y que intentará recuperar su cotización con una primera resistencia en su media de 50 sesiones que ha estado actuando como resistencia dinámica, es decir, ha estado acompañando la tendencia bajista de los últimos prácticamente 3-4 meses y que será el primer objetivo a poner a prueba dentro de su precio. Hablando de resultados, podemos mirar fuera, no sé si tienes algún favorito al que mirar dentro de Europa, que tenemos bancos, tenemos energéticas y también tenemos en Wall Street que anoche publicaban resultados Twitter, Cisco. Yo querría que nos detuviéramos un poco en Twitter, que, bueno, pese a ese récord de ingresos, además en el cuarto trimestre, en el After Hours, digamos que era un poco, el texto sufría bastante volatilidad, el título, no el texto, en medio de las informaciones que apuntan, ¿no? Lo que va a tener más plantilla este año, va a tener más gastos y, bueno, pues al final, con tantos detalles, los inversores han dudado. No sé qué te parece la compañía. Bueno, probablemente Twitter, una de las medidas que haya adoptado, una de las justificaciones para contratar a más personal, no entrará tanto en el aspecto de software o desarrollo de la plataforma o de la red social como tal, sino probablemente en el aspecto de seguimiento y auditoría de las publicaciones que se hacen. Recordemos que pues durante los últimos 4 años prácticamente el mandato de Donald Trump como referencia más conocida ha sido bastante conflictivas las publicaciones que ha hecho porque o bien iban en contra de determinadas posiciones incluso oficiales del gobierno, incluso enfrentaba posiciones dentro del mismo partido hasta llevar incluso, lógicamente, a las famosas reyertas que vimos tras el intento de aprobación de las elecciones en el Congreso, donde lo tomaron prácticamente a la fuerza. Tenemos un Twitter, una compañía que, si bien es cierto que ha estado titubeando durante las últimas jornadas, prácticamente lleva desde el pasado 19 de enero con una escalada de subidas marcando nuevos máximos históricos. De hecho, ahora mismo precisamente estamos viendo como el cierre de ayer por encima de los 59,85 dólares por acción es una resistencia coincidente con el retroceso ampliado de Fibonacci, que es una manera de parametrizar proyecciones teóricas que pueda tener, en este caso, el valor desde los niveles previos a la pandemia hasta los mínimos. Nos proyecta un precio objetivo en torno a los 59 que cumplió ayer y veremos hoy, en este caso, cuál va a ser la apertura. Os lo voy a confirmar ahora mismo, la preapertura de Estados Unidos, cuál puede ser la posible salida del
precio hoy a las 3:30. Concretamente, vamos a ver si me lo saca, y os digo que en principio Twitter va a abrir con un hueco alcista de en torno al 4%, por encima de los $62 por acción, $2,5 aproximadamente de diferencia con respecto al cierre de ayer. Por lo tanto, parece ser que hay un buen atractivo, un buen inicio de jornada para Twitter, descontada en los mercados. En cuanto a otros resultados, hemos estado viendo en las últimas sesiones y vamos conociendo las cuentas de los grandes bancos aquí en España. Veíamos los movimientos que se iban registrando en las distintas compañías, veíamos cómo Santander y BBVA han ido despuntando con un rally bastante considerable en distintas jornadas para al final frenar un poco esa carrera. No sé, en estos momentos en los que sí estamos viendo hoy, es una jornada en la que vemos a CaixaBank, a Bankia, a BBVA con subidas, ¿cómo tendremos que enfrentar la cotización del sector en estos momentos? ¿Cómo lo ves? Bueno, hay que tener en cuenta que, en primer lugar, hoy va a hablar Christine Lagarde, va a hablar el gobernador del Banco de Inglaterra y, más importante, a las 8 de la tarde será Jerome Powell el que dé las estimaciones o la actualización de las previsiones económicas que tiene el Banco Central de Estados Unidos hasta la próxima vez que tengamos pues, política de revisión de los tipos de interés o incluso revisión de la política monetaria expansiva que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, en este caso, el sector bancario hay que recordar que va a seguir estando rezagado y a expensas de lo que hagan los bancos centrales. Mientras tengamos previsiones de tipos bajos, incluso algunos bancos que hayan estado coqueteando con la posibilidad de poner tipos negativos, como por ejemplo el Banco de Inglaterra, donde precisamente el Banco Santander tiene una gran exposición. Bueno, pues habrá que ver lo que sucede. Seguiremos pendientes de pues un sector que intentará complementar con otro tipo de productos financieros o con comisiones a cuentas con depósitos superiores a 100.000 euros o otro tipo de comisiones que intenten compensar la caída en el negocio, porque hay que recordar que si bien ahora es muy barato adquirir una hipoteca a tipo variable o incluso a tipos fijos, ¿de acuerdo? Aún así, hay que recordar que la situación económica está bastante deprimida y una cosa es que sea más rentable intentar obtener un producto financiero como una hipoteca y otra cosa es que haya capacidad económica de poder hacerlo, ¿no? Entonces, ahora mismo los bancos están compitiendo mucho entre ellos, incluso a nivel supranacional, entre bancos de diferentes localizaciones, y mientras se mantenga la política de restricción del dividendo hasta septiembre, sigamos viendo que el Banco Central Europeo recomienda que haya unificación bancaria para reducir el número de partícipes, seguiremos viendo un cuello de botella muy grande dentro del sector bancario para que realmente haya una justificación fundamental en la evolución alcista de sus precios. En este contexto en el que estamos viendo, pues bueno, jornadas con muchos cambios, con bastante volatilidad dependiendo dentro de los mismos sectores, no sé dónde buscarías una apuesta como más para un inversor que no quiera sufrir tanto sustos o quiera estar más tranquilo. ¿Qué sector puede ser el que arroje una mayor tranquilidad, si es que lo hay ahora mismo dentro de tal vez la renta variable española o europea? No sé. Bueno, partiendo de la base que las grandes políticas monetarias expansivas de los bancos centrales hacen muy difícil que si no asumimos riesgo no podremos obtener rentabilidad como mínimo para cubrir el poder adquisitivo que estos nuevos billetes, euros, dólares en circulación tienen ese impacto negativo en nuestra economía real, en nuestro bolsillo como particulares, deberemos buscar aquellas que en principio muestren una estabilidad de negocio. El sector energético es uno de ellos porque es un sector cíclico de primera necesidad y si además apostamos un poquito más, le damos una vuelta de tuerca y seguimos viendo a las energías renovables como la punta de flecha del sector hacia donde van a dirigirse el resto de compañías, serán muy de tener en cuenta. Aún así, otro nicho de mercado dentro del sector energético sería el que va destinado al sector de la automoción y en este caso hemos visto como NIO, la compañía china de vehículos, pues ha relanzado su impulso alcista después, además de conocerse
que hay ciertos rumores de que podría estar desarrollando su plan estratégico de expansión en Estados Unidos para hacer competencia directa a Tesla en su territorio, ayer hizo que la compañía subiera más de un 6%, reiniciase su impulso alcista y, bueno, pues marcase o estar en búsqueda de nuevos máximos históricos. Por lo tanto, tenemos un abanico muy amplio de posibilidades. Es cierto que los sectores disruptivos como la biotecnología, la secuenciación de ADN, todo lo que tenga que ver con la computación en la nube y el sector energético en general en su amplio espectro, pero sobre todo enfocado a lo renovable, es cierto que asumimos riesgos adicionales, pero la evolución del sector, la verdad, que está muy respaldado por bancos de inversión, por las propias proyecciones a nivel laboral y de desarrollo empresarial en cualquiera de los países y, por supuesto, en las expectativas de ingresos y beneficios de este tipo de compañías. Antes de pedirte te he pedido como una inversión, una recomendación antes de terminar, así como mirar un sector más tranquilo. Nos has ofrecido distintas opciones, pero yo quería preguntarte, antes en ese mapa energético que estabas hablando de las renovables, en un momento en el que, bueno, pues estábamos viendo ese intento, ¿no?, de hacerse Veolia con Suez, que echaba para atrás la justicia gala en el día de ayer, bueno, tan solo unas horas. Aquí Naturgy esperando cuál sea la decisión del gobierno ante esa OPA de IFM, OPA parcial. No sé cómo puede afectar a la cotización en concreto de Naturgy. Bueno, pues hay que recordar que ahora mismo el problema es legal, es un tema de restricción por parte del gobierno que busca proteger a una compañía estratégica del mercado español como es Naturgy, y aunque ha habido posibilidades en el pasado, y eso hay que recordarlo también, de que hubieran entrado otras grandes compañías españolas en el accionariado de Naturgy, en su momento Gas Natural, pues no fructificaron, no tuvieron éxito. El que ahora sean compañías externas el que se fijen en esto, pues pone un poco el foco en la importancia que tienen este tipo de compañías en cuanto a su plan estratégico, porque ese es uno de los motivos por los cuales IFM pues ha puesto el foco en Naturgy. Y bueno, pues mientras se mantenga ese protectorado del gobierno respecto a las limitaciones de capital no europeo que pueda adquirir una compañía de más del 10% de su capitalización bursátil, bueno, pues genera muchas dudas a los inversores que ven con buenos ojos inicialmente la OPA, porque está públicamente remarcada dentro de una OPA amistosa, pero que no deja de ser una intromisión de un ente extranjero en más del 20% del accionariado y que podría poner en peligro decisiones futuras dentro de lo que sería el Consejo de Administración. Aún así, bueno, pues tuvimos oportunidad de ver grandes compañías españolas formar parte de Naturgy, perdieron la oportunidad y ahora veremos a ver lo que sucede, porque depende única y exclusivamente de la aceptación o no del gobierno de levantar parcialmente esa restricción en el caso de la OPA a Naturgy. Pues, Darío, no sé si apuntar una recomendación breve después de haberte pedido antes ese tipo de inversión más tranquila, que se nos va el tiempo para despedirnos. Pues nada, muy rápido. Ayer noticia de Tilray, compañía del sector farmacéutico derivado del cannabis, obtuvo un acuerdo con Growth Pharma en Reino Unido para poder ofrecer medicamentos con base de cannabis a aquellos pacientes que previa autorización lo puedan conseguir. Es un inicio a un modelo de expansión necesario en Estados Unidos porque hay un exceso de oferta de cannabis en todas sus variedades y en todas sus posibilidades, que la demanda mucho más escueta por restricciones legales también en Estados Unidos puede haber iniciado un gran impulso en este sector. Tilray ayer se revalorizó un 40%. Tilray, ¿verdad? Es que el nombre no lo... Tilray. Tilray. Ah, vale, perfecto. Tilray. Vale, ahí queda bien la recomendación. Pues Darío García, una vez más, mil gracias por tu consejo, por tu análisis, analista de XTB. Muchísimas gracias, hasta la próxima.